Buenos días, a mí me correspondió la pregunta número 17 referente a cuáles son los efectos de la condición suspensiva y de la condición resolutoria. En primer lugar voy a hablar acerca de qué se refiere cada una de estas dos condiciones. Lo anterior la encontramos en el artículo 1536 del Código Civil, en el cual se establece que la condición suspensiva es aquella que suspende la existencia de un derecho y cuando la condición se cumple, la obligación nace y empieza a producir sus efectos, mientras que la resolutoria es cuando nace como una obligación pura y simple, pero cuando se cumple la condición se entiende que el contrato no existió y todo se retrotrae a su estado anterior. Respecto de la condición resolutoria encontramos que existen tres tipos: la resolutoria ordinaria, la resolutoria tácita y la resolutoria expresa o pacto comisorio. Respecto de la ordinaria encontramos que es todo hecho futuro e incierto del cual depende la terminación de un derecho siempre y cuando este hecho futuro e incierto no sea el incumplimiento. La segunda, que es la tácita, encontramos que es un hecho futuro e incierto que consiste en el no cumplimiento de la obligación y esta requiere de un pronunciamiento judicial. Esto quiere decir que no se efectúa de manera automática, sino que tiene unos requisitos. El primero es que sea un contrato bilateral, el segundo es que debe haber un incumplimiento por alguna de las partes, el tercero es que el demandante haya cumplido con sus obligaciones y el cuarto es que sea imputable al demandado el incumplimiento de la obligación. Y por último encontramos el pacto comisorio o la condición resolutoria expresa, que hace referencia a que las partes pactan el incumplimiento. Existen dos tipos de pacto comisorio, que es el pacto comisorio ordinario y el calificado. A continuación voy a hablar acerca de los efectos de la condición suspensiva. El primero de ellos es que mientras está pendiente la condición, la obligación está en un estado de pendencia, es decir, que el derecho está en vía de consolidación para el acreedor. Si la condición se llega a cumplir, el derecho se va a consolidar. La obligación nace a la vía jurídica, pero se entiende que la obligación nació desde el momento en que se celebró el contrato, esto en virtud del efecto retroactivo de la condición. El segundo efecto es que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación condicional, sino cuando sean verificados todos los requisitos de la condición. El tercero de ellos es que el derecho del acreedor que fallece entre el intervalo del contrato condicional y el cumplimiento de la condición se va a transferir a los herederos. El cuarto es que se puede transmitir por sucesión, ya sea activa o pasiva, y el hecho que haya un deudor sujeto a una condición cuyo cumplimiento se encuentra en estado de pendencia. Si llega a fallecer no significa que la obligación desaparezca. Y por último es que como la obligación es condicional, no opera ninguno de los modos de extinción de las obligaciones. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos de la condición resolutoria tácita. El primero de ellos es que el primer efecto es que la terminación es la retroactividad al negocio jurídico. Es como si el negocio jurídico no se hubiera celebrado, como si nunca hubiese existido el negocio jurídico. Es algo similar a la nulidad, sin embargo es algo distinto. Tenemos entonces que quien ya empezó a ejecutar el contrato tiene derecho a que se le restituya lo que ya dio, volver a su estado anterior. Dentro de este primer efecto encontramos una excepción, que son los contratos de tracto o ejecución sucesiva, donde no se habla de un efecto retroactivo, sino de un efecto ex nunca, donde todas las prestaciones ejecutadas con anterioridad ya quedaron consolidadas y así se van a quedar. Y solamente las prestaciones que se debían producir con posterioridad van a desaparecer. El segundo efecto es frente a los frutos, según el artículo 1545 del Código Civil, el cual establece que, verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o pues ya dependiendo del caso, hayan dispuesto de lo contrario. Y por último tenemos el tercer efecto, que es frente a los terceros. Aquí va a depender si el tercero actuó con buena fe o no tuvo buena fe a la hora de actuar. Entonces encontramos que si la persona actuó con buena fe, no va a proceder la acción reivindicatoria, mientras que si dentro de la segunda hipótesis no actuó con buena fe, debe de restituir el bien en virtud de la acción reivindicatoria. Esta fue mi respuesta al parcial final. Muchas gracias.